Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Todos colocados. Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino el competidor número 4, Quinteto de Oro. Cabeza de ventaja sobre el 7, Spirit. Tercero se desempeña por fuera el número 8, muy tremendo. Cuarto mejorando lo hace el número 3, King Henry. En la quinta ubicación se desempeña el 6, Paisano. Más atrás el 2, Negro el 2. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 4, Quinteto de Oro. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 7, Spirit. Tercero se desempeña ganando terreno por fuera el número 8. Muy tremendo, apareado con el número 3, King Henry. Los competidores en mitad de codo, el 4, Quinteto de Oro, cabeza de ventaja sobre el 7, Spirit. Gana terreno rápidamente por dentro el número 3, King Henry. En la quinta ubicación se desempeña el 8, muy tremendo. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Por dentro el número 3, King Henry, pequeña ventaja ahora sobre el número 7, Spirit. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 4, Quinteto de Oro. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera. El número 3, King Henry, pequeña ventaja ahora sobre el número 7, Spirit, abierto en larga, atropellada, lo viene haciendo el competidor número 1, Jazzmaster. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. Sigue la lucha delantera, número 7 por fuera, el 1.
Más abierto el 8, últimos 50 metros de carrera por dentro 7, por fuera el 8, pocos metros para el disco, domina por fuera el 8, muy tremendo. Y Arnaldo Portillo, cuerpo de ventaja sobre el número 1, tercero de 7 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 8, muy tremendo. Segundo el 1, Jazzmaster. Tercero el 7, Spirit. Cuarto el 5, Calvin Harris. Quinto el 3, King Henry. Sexto el 4, Quinteto de Oro. Tiempo empleado por el ganador, minutos 18 segundos 67 centésimos. Ganada por un cuerpo, el segundo, el tercero, dos cuerpos. Dividiéndose por ganador el 8, 37.100 guaraníes. Llave directa 8-1, 443.300 guaraníes. Trifecta 817 quedó vacante. La apuesta duplo 4-8, 4 aciertos, 1.694.000 guaraníes. Triple que finalizaba, 3 aciertos, 7.695.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la octava y última carrera. Campana de largada. Están todos colocados. Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino el competidor número 4, Quinteto de Oro. Cabeza de ventaja sobre el 7, Spirit. Tercero se desempeña por fuera el número 8, muy tremendo. Cuarto mejorando lo hace el número 3, King Henry. En la quinta ubicación se desempeña el 6, Paisano. Más atrás el 2, Negro el 2. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 4, Quinteto de Oro. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 7, Spirit. Tercero se desempeña ganando terreno por fuera el número 8. Muy tremendo, apareado con el número 3, King Henry. Los competidores en mitad de codo, el 4, Quinteto de Oro, cabeza de ventaja sobre el 7, Spirit. Gana terreno rápidamente por dentro el número 3, King Henry. En la quinta ubicación se desempeña el 8, muy tremendo. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Por dentro el número 3, King Henry, pequeña ventaja ahora sobre el número 7, Spirit. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 4, Quinteto de Oro. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera. El número 3, King Henry, pequeña ventaja ahora sobre el número 7, Spirit, abierto en larga, atropellada. Lo viene haciendo el competidor número 1, Jazzmaster. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. Sigue la lucha delantera. El número 7 por fuera el 1. Más abierto el 8. Últimos 50 metros de carrera por dentro el 7, por fuera el 8. Pocos metros para el disco. Domina por fuera el 8. Muy tremendo. Y Arnaldo Portillo, cuerpo de ventaja sobre el número 1, tercero el 7. Y cruzaron el disco.